Diane estaba en una conferencia de oración cuando el predicador declaró una palabra. Algo acaba de romperse en el cuerpo de alguien. Sé sanado en el nombre de Jesús. Lo que Diane no sabía en ese momento era que esa oración era para su hijo, que estaba a cientos de kilómetros de distancia y a pocos instantes de morir. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el pastor Antonio Jr. y hoy estoy aquí con una invitada especial llamada Catherine Crick. Ella es de Los Ángeles. Y hoy vamos a tener aquí una conversación muy dinámica para hablar sobre el avivamiento, sobre lo que Dios está haciendo en la tierra. Estoy seguro que este video será una bendición. Incluso ella va a hacer un evento aquí en Brasil y por eso estamos haciendo esta grabación. Y creo que ella va a traer muchas aclaraciones sobre milagros, sanidad, liberación, que es el enfoque de su ministerio. Y ella ha llevado adelante el mensaje del Evangelio y ha traído esa nueva mentalidad de que debemos usar la autoridad del nombre de Jesús, que es algo que realmente creo que estamos necesitando. Entonces, quédate con nosotros hasta el final y después vamos a traer más detalles sobre este evento que ella va a hacer en el estadio del Pacaembu en enero, aquí en Brasil. ¿De acuerdo, Kateri? Quiero decir que es un placer estar aquí contigo. Y ya conocí tu ministerio de liberación y sanación y me gustaría que empezaras este video hablando un poco sobre cómo comenzó todo. Sé que no fue fácil, ya vi un poco de tu testimonio, sé que hubo muchas críticas, por supuesto. El enemigo tampoco queda nada satisfecho porque sabe que esos milagros, las sanaciones, las liberaciones testifican el poder de Dios. Entonces empieza contando un poco sobre ti, cómo comenzó todo y después seguimos con la conversación. Sí, bueno, en realidad yo nunca quise ser predicadora, lo que yo quería era ser cantante y estaba buscando ser una cantante y compositora cristiana allá en Los Ángeles. Eso fue en el año 2016 y en ese momento nunca antes tuve tanta hambre de Dios. Esa hambre me hizo buscar a Dios como nunca antes lo había hecho. La Biblia dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Eso fue lo que me pasó. Fui cristiana toda mi vida. Mi recuerdo más antiguo es de cuando tenía 4 años de edad. Fue a los 4 años cuando entregué mi vida a Jesús, junto con mis padres, en la sala de nuestra casa. Pero la verdad es que yo no sabía cómo tener una relación verdadera con Dios. Yo no conocía al Espíritu Santo. ¿Sabes cómo es Él? Que Él está tan presente, que se mueve con poder y que viene con poder para sanar y para liberar, que Él viene a bautizar a su pueblo con su Espíritu. Yo realmente no sabía nada de eso, pero cuando busqué a Dios, lo encontré como nunca antes. Mis ojos se abrieron. En diferentes encuentros que tuve, mis ojos se abrieron para ver que Dios está obrando con poder. Hoy para sanar a los enfermos, para expulsar demonios. Empecé a ver esos milagros, demonios siendo expulsados, personas siendo sanadas, personas siendo tocadas por el poder de Dios. Por primera vez en mi vida, y entonces fui bautizada en el Espíritu Santo, comencé a hablar en lenguas, y en ese momento en que empecé a hablar en lenguas, fue la primera vez que tuve una experiencia tangible, un toque palpable del Espíritu Santo. Ese fue el momento en que siento que antes conocía a Jesús solo de oídas, pero realmente no lo sentía cerca. Y entonces, cuando conocí a Jesús de verdad y tuve esa confianza, la conciencia de que Él estaba en mí, de que siempre vivió en mí y que me amaba íntimamente, tuve cada vez más esa revelación. De repente, todas las cosas que aprendí sobre Dios, que Él es tan bueno, que sus planes para mí son tan buenos, que Él me ama de forma muy íntima. Todo eso dejó de ser solo una creencia para convertirse en un conocimiento real, en el momento en que encontré a Jesús, al encontrar su Espíritu y ser bautizada en el Espíritu Santo. En ese momento se me abrieron los ojos al amor de Dios como nunca, porque finalmente lo conocí personalmente. Fui movida a entregar toda mi vida a Jesús de verdad. Por primera vez. Siempre quise entregarlo todo, pero era como si en el fondo algo todavía me detuviera. Y así en ese momento me sentí muy impulsada a reencontrarme.
a entregar todo, mis planes, mis sueños, mi voluntad, todo. Y eso fue lo que hice. Eso fue en 2016 y entonces, 9 meses después de entregarle todo a Dios, fui a una conferencia donde un profeta estaba ministrando. Su nombre es el profeta Dr. Georg. Él es mi padre espiritual, pero esa fue la primera vez que lo vi ministrar. Y él, mientras ministraba, terminó profetizándome que yo estaba llamada a ser una apóstola de Jesucristo y que yo estaba llamada a alcanzar a las naciones. Y él veía a Dios haciendo muchos milagros a través de mí. Cuando escuché esa profecía, antes que nada, tuve la certeza de que realmente era Dios hablando y yo quería estar en la voluntad de Dios más que cualquier otra cosa. Entonces, en primer lugar, tuve esa convicción de que necesitaba obedecer. Como María, soy sierva del Señor, que se haga en mí, según tu palabra. Pero al mismo tiempo, había tantas preguntas en mi cabeza. Me preguntaba, ¿y qué hay de mi sueño con la música? ¿Existe alguna profecía sobre eso? Pensaba que ser cantante y compositora cristiana era el llamado de Dios para mí. Y también mi mayor duda era cómo puede suceder eso. Porque hablar en público es mi mayor temor, mi mayor debilidad. Así que simplemente no podía imaginarlo. Predicar no es un don que yo tenga. No soy de esas personas que tienen esa revelación y ese fuego para predicar, ¿sabes? Nunca lo fui. Y no podía imaginarme ministrando a las personas siendo una líder en el reino de Dios, como una líder de personas. Pues simplemente no podía verme haciendo eso. Y entonces, en ese momento en que me preguntaba cómo podía pasar eso, Dios me recordó la historia de Moisés. Moisés era tartamudo y Dios habla con él y le dice que quiere usarlo como un portavoz de Dios. Un profeta y un líder para millones de personas. Y Moisés dice, pero yo soy tartamudo, no puedo hablar. Y Dios responde, fui yo quien hizo tu boca. Yo te daré las palabras para hablar. Entonces, al final de cuentas, Dios estaba diciendo, solo confía en mí, solo obedece. Yo me encargaré del resto. No necesitas entender todo ahora. Solo confía en que haré que todo salga bien. Haré lo imposible. Y en ese momento supe que Dios me estaba diciendo eso a mí, así como le habló a Moisés, confía en mí y obedece. Y eso fue lo que hice, obedecí a Dios y dejé completamente de lado el sueño de la música. Y, cerca de 9 meses después de recibir esa profecía en ese momento, yo no planeé eso, pero terminó siendo exactamente 9 meses después. El día en que yo empecé, actualmente es una iglesia con ministerio quíntuple. Así fue como todo comenzó. Gloria a Dios. Mira, me identifico mucho con tu ministerio, justamente por eso, porque creo que Dios llama a los incapaces. Dios escoge a aquellos que creen que no son, que son despreciados por el mundo. Y yo también ya sufrí muchas críticas al inicio de mi ministerio. Y yo veo que Dios, Él usó todo eso para moldear mi carácter, para hacerme más parecido a Cristo. Y al mismo tiempo, Él me enseñó una valiosa lección de no preocuparme por lo que piensen las personas. Pero lo más importante son los frutos, porque Jesús dijo que el árbol se conoce por sus frutos. Entonces, simplemente dejé que Dios fluyera a través de mi vida, de mi ministerio, y que los frutos vinieran. Entonces, nunca busqué defenderme, nunca busqué probarle nada a nadie. Simplemente quiero hacer lo que Dios me llamó a hacer. Y me doy cuenta de que cuando Dios le da mucha visibilidad a alguien, a un ministerio, es eso también. Trae muchas tentaciones, muchas presiones, muchas críticas, y me gustaría saber cómo lidias con todo eso. Para protegerte del orgullo, pues al final el ministerio apostólico es de sanidad, milagros y liberación. Atrae a muchos curiosos, atrae a muchos críticos y también atrae a muchas personas que a veces no tienen una madurez espiritual y terminan poniéndote en un pedestal, te ponen como si fueras un intermediario en vez de ser Jesús. ¿Cómo lidias con eso? Tanto para no perjudicar el ministerio, pero también para proteger tu corazón. Sí, es tan bonito. Cuando Dios llama a alguien que no sabe lo que está haciendo, llama a la persona en sus debilidades.
porque inmediatamente eso genera una gran humildad. Y me di cuenta de que cantar era uno de mis puntos fuertes. Así que no sentía que necesitara depender tanto de Dios para poder cantar. Pero cuando se trataba de predicar durante muchos y muchos años, me sentía tan inadecuada, sentía que no era lo suficientemente buena. Y de hecho lo que pasó fue que cuando empecé la iglesia, éramos unas 20 personas el primer año, pero el número fue bajando cada año durante 4 años, de 20 a 15, luego a 10 y después a 5. Hasta que solo quedamos 2. Cuando llegó el COVID, Y durante todo ese proceso, Dios moldeaba mi carácter y me refinaba durante ese fuego, esa temporada de desierto. Eso fue muy humillante. Y saber que solo obedecía a Dios, eso me obligó a hacer todo eso. Por nada más, no había nada que ganar además de su aprobación. Y tuve que tomar una decisión. En vez de rendirme, tuve que elegir. Yo solo quiero obedecer a Dios, solo quiero estar en su voluntad. Entonces, no importa si estoy en la cima de la montaña o en el fondo del valle. No importa si estoy ministrando para una persona o para 1 millón de personas. Lo estoy haciendo solamente por Jesús. Y entonces, antes que nada, ese fuego refinador realmente me moldeó y me hizo más cristiana. Para que cuando vinieran las tentaciones, la carne estuviera debilitada, ¿sabes? Y yo ya estuviera transformada para poder responder a las situaciones de una manera cristiana y con humildad. Pero además de eso, mi padre espiritual, Él camina en el poder de Dios de una manera que yo nunca había visto antes. Él lleva casi 40 años en el ministerio, así que Él es ese gigante de la fe. Él es un general, así que yo lo veo también como el mío. Elías, si soy Eliseo, ¿sabes? Elías fue un profeta poderoso y Eliseo no era un siervo de Dios ni nada por el estilo. Él no era alguien particularmente espiritual, solo era un hombre normal, común, y Elías lo llamó para que lo siguiera. Era la voluntad de Dios que Eliseo sirviera a Elías, que fuera entrenado y equipado para recibir el manto de Elías y hacer lo que Elías hacía. Y yo siempre me aseguro de que si alguien dice algo, quizás sin mala intención, pero podría causar confusión, sugiriendo que el milagro lo hice yo y no Dios. Yo me aseguro de escuchar con atención, incluso cuando las personas están dando sus testimonios, y aclarar las cosas. Dejar bien claro que eso fue Dios, que yo solo soy un recipiente. Yo uso muchas veces esa analogía de una botella de agua o un vaso. En esa situación, yo soy el vaso y el agua es Jesús, y el vaso por sí solo no hace nada por ti. Necesitas agua para vivir, ¿cierto? No necesitas el vaso para vivir. De hecho, comer el vaso te va a hacer daño, pero necesitas el vaso para poder beber. El agua, sin embargo, es el agua la que recibe todo el crédito por darte vida y por saciar tu sed. ¿Sabes? Es el agua la que hace todo, pero la del recipiente es necesario para acceder al agua. Y así es como Dios elige usarnos aquí en la tierra, como vasos, pero es Él al 100% quien hace todas las cosas. Entonces uso esta analogía varias veces para que las personas entiendan que yo solo soy un vaso, y es Dios quien está obrando cada milagro, y es Él quien merece toda la gloria. gloria a Dios, gloria a Dios. Y déjame preguntarte otra cosa que en realidad es una duda mía. Cuando la persona comienza a operar en señales y maravillas, sabemos que eso fue una autoridad que Jesús nos dio. Para todo cristiano, Él lo dijo. Todos aquellos que sigan, que vayan a evangelizar, que vayan caminando en la fe, esas señales los acompañarán. Pero es claro, nos damos cuenta de que en algunas personas es como si Dios derramara más, es como si Dios usara más, con más poder. Y ahí te pregunto una cosa, ¿eso es algo que la persona buscó? Oración en ayunos prolongados, ¿o es algo para lo que Dios eligió a esa persona, para ese llamado? Como por ejemplo la Biblia habla sobre 5 ministerios, que incluso uno de ellos es el apostólico.
No es que los apóstoles de hoy sean iguales a los apóstoles de la época de Cristo, porque aquellos realmente vieron a Jesús. Pero hoy sí existe un ministerio apostólico en el sentido de expandir el reino de Dios, de traer una nueva visión para la iglesia. Y me gustaría saber sobre eso. ¿Qué crees que fue fundamental para que hoy operaras en esas señales, para que Dios te usara de esa manera? ¿Crees que es algo que podemos buscar o crees que es algo que Dios envía? Porque la Biblia lo dice, ¿no? El Espíritu Santo, Él distribuye como quiere los dones espirituales. Y digo esto porque Dios ya me ha dado una palabra, ¿verdad? Que me usaría mucho con señales y maravillas. Y muchas veces me quedo cuestionando, ¿verdad? ¿Será que me falta algo o será que en el momento correcto todo se va a concretar? ¿Entendiste? Sí, entonces, sabes, en la Biblia, en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice que Jesús, cuando Él subió a los cielos, derramó su espíritu y dio dones a la iglesia. Y Él dio a algunos para ser apóstoles, a otros para ser profetas, a otros para ser evangelistas, a otros como pastores y maestros. ¿Entiendes? Él no dio muchos de cada uno, Él dio a algunos. Entonces vemos que existen estos líderes específicos, por ejemplo, en la iglesia del Nuevo Testamento. Tomemos al apóstol Pablo y al apóstol Pedro como ejemplos de estos líderes. Ellos caminaban en una unción extraordinaria. De hecho, en Hechos 19, versículo 11, dice que Dios obraba milagros extraordinarios por las manos del apóstol Pablo, al punto de que las personas tomaban pañuelos y delantales que habían tocado su cuerpo y los llevaban a aquellos que estaban oprimidos por demonios y enfermos, y los demonios salían y los enfermos eran sanados. Y en el caso de Pedro, la Biblia dice que la gente traía a los enfermos y oprimidos para que su sombra, al menos, los cubriera, donde él ministraba en su presencia, donde la unción era liberada. Y la Biblia dice que todos los que estaban bajo su sombra eran sanados y liberados. Todos los demonios salían, todos eran sanados. Todo esto nos muestra que él, así como Pablo, actuaba bajo una unción extraordinaria. ¿Por qué? Porque él, Pedro y Pablo fueron elegidos por Dios para ser líderes en la iglesia. Cuando piensas en una escuela, los maestros tienen más conocimiento que los alumnos. Tú esperas que los maestros tengan más conocimiento, si no, los alumnos no van a aprender nada. Así es como funciona en el cuerpo de Cristo. Ese es el sistema que Dios estableció. Entonces, Él elige a personas específicas para ser líderes. Él elegirá a los Pedros de hoy, a los Paulos de hoy, a los Felipes evangelistas de hoy, a los Silas, a los profetas de hoy. Él va a elegir a las personas que vemos en el libro de los Hechos, esos líderes de la iglesia del Nuevo Testamento. Él va a elegirlos hoy. Eso es lo que Él quiere hacer. Pero por tanto tiempo, en el cuerpo de Cristo, de una forma general, los caminos de Dios, el orden de Dios han sido rechazados. Su orden del ministerio quíntuple, su orden por la cual Él capacita al cuerpo de Cristo, su manera de equipar al cuerpo de Cristo a través de todos los 5 ministerios, incluyendo apóstoles y profetas. Estos, en general, fueron rechazados. Pero eso es lo que Dios está haciendo. En el avivamiento que Él ha traído, Él está restaurando lo que se perdió, está restaurando su orden, sus caminos, su manera de equipar el cuerpo de Cristo. Entonces, en primer lugar, existe una gracia especial sobre algunos que son llamados a llevar una unción extraordinaria para su llamado, porque son llamados a equipar y a transmitir esa unción. Pero, en segundo lugar, la Biblia dice que estas señales seguirán a los creyentes. Ellos expulsarán demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y ellos serán sanados. Dice, todos los que creen, entonces, eso significa todo creyente, no un creyente tibio, sino un verdadero creyente, un hijo de Dios que se ha entregado por completo. Dios quiere que todos ellos lleven su poder, y cuando sea la voluntad y el tiempo de Dios, ellos podrán expulsar un demonio de alguien cuando Dios quiera usarlos de esa manera. Pero eso no va a ser de la misma manera que sucede con los ministros del ministerio quinto, que son llamados para expulsar demonios de manera regular. ¿Sabes?
¿No va a ser igual para todos los creyentes? Tal vez algún creyente expulse un demonio de vez en cuando, justo cuando llegue el momento en que Dios los necesite. Pero el punto es que Dios quiere que todo creyente lleve su unción. La razón por la que muchos creyentes no llevan esa unción tiene que ver simplemente con lo que acabo de compartir. Primero, sobre cómo necesitamos hacer las cosas a la manera de Dios, aceptando su orden, aceptando su manera de equipar el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando el cuerpo de Cristo acepte el camino de Dios, del ministerio quíntuple con los apóstoles y los profetas, ahora tendremos el fundamento establecido. Ahora tendremos a los maestros como en una escuela. Los maestros están calificados, están llenos de poder, llenos de conocimiento y listos para equipar a los alumnos. Y así ahora los creyentes pueden recibir la unción. Incluso mientras hablabas, me acordé de un ejemplo en el que Moisés, él era muy usado por Dios, él era la voz de Dios en su generación. Su hermana y hermano empezaron a cuestionar por qué Dios solo habla por medio de Moisés. Y en realidad ellos estaban celosos. Justamente por eso, por no entender, Dios levanta a algunas personas con propósitos diferentes, ¿verdad? E incluso el propio Cristo dijo que quien quiera ser el mayor, que sea aquel que sirva. Entonces eso también es algo que debe estar en nuestro corazón, el deseo de servir a las personas. Solo que, infelizmente, muchos quieren un cargo, un ministerio, no para glorificar a Dios, sino para exaltarse a sí mismos. Y es por eso que tal vez no reciben, porque el corazón aún no está preparado. Y nos damos cuenta de cómo era el corazón de Moisés cuando la Biblia dice que él estaba muy cansado. Dios repartió el Espíritu Santo en esa época, ¿verdad? El Espíritu Santo no actuaba en todos, pero Él repartió de la porción del Espíritu sobre decenas de hombres. 2 de ellos estaban fuera del campamento. Y el ayudante de Moisés se molestó y le dijo: Moisés, esos 2 no están aquí cerca de nosotros y aún así recibieron al Espíritu Santo. Y me parece interesante que en ese momento Moisés dijo: ojalá todos profetizaran. Entonces uno se da cuenta de la humildad en el corazón de Moisés, porque quería que todos pudieran hacer la obra. Y entonces me gustaría que me explicaras ahora cómo ves la batalla espiritual que ocurre en la vida de las personas. Porque sé que muchos prefieren echarle la culpa de todo al diablo, como si todo, cada problema, cada dificultad, incluso enfermedades, todo fuera culpa del enemigo. ¿Cómo le enseñas a las personas a discernir lo que es realmente una batalla espiritual, algo que fue enviado por el diablo? O algo que simplemente forma parte de la vida del ser humano. Y también que es algo de nuestras propias decisiones, porque nosotros también podemos tomar decisiones que nos van a perjudicar. ¿Cómo lidias con eso y enseñas a las personas? Sí, es eso. Entonces, ¿sabes qué es lo que realmente importa? Lo que es tan importante es saber lo que está pasando. En el reino espiritual, muchas personas no tienen los ojos espirituales abiertos para entender cómo funciona el reino espiritual, para entender el hecho de que existen leyes y principios espirituales. Y claro, que estamos en una batalla espiritual y que el diablo está actuando ahora mismo y nuestra. Lo que descubrí, siguiendo a Jesús, es que el diablo no tiene ningún poder cuando no le das ese poder. Y lo que quiero decir con eso es cuando mantienes las puertas cerradas para el diablo. Cuando haces eso al no pecar, al seguir lo que Dios nos dice que hagamos en su palabra, y también cuando tienes la revelación de lo que realmente significa el pecado. Por ejemplo, la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua, y también dice en la palabra que cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él tiene que huir. Y también dice que fuimos llamadas a caminar en dominio y autoridad sobre el diablo. Y la Biblia también nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento y lo hagamos obediente al conocimiento de Cristo. Entonces, todas esas escrituras que acabo de compartir
Muchas personas no las comprenden, les falta revelación y entendimiento de lo que realmente significan esas escrituras. Y por eso están desobedeciendo a Dios. En realidad están pecando, no están haciendo esas cosas, no cumplen esos mandamientos, porque les falta revelación. Y eso nos lleva de vuelta a lo que estaba compartiendo antes sobre cómo necesitamos la capacitación adecuada del ministerio quíntuple. Necesitamos esa enseñanza, que llega principalmente mediante apóstoles y profetas, para revelar el reino espiritual, para ayudar a las personas a entender lo que está sucediendo en el reino espiritual y cómo vencer al diablo. Porque mira, muchas personas están hablando palabras de muerte sobre sí mismas. Muchas personas simplemente están de acuerdo con lo que sienten, lo cual no está alineado con la verdad de Dios. Muchos de esos sentimientos que las personas tienen, esas emociones y pensamientos, en realidad vienen del enemigo. Tal vez hubo un momento en que el enemigo envió una mentira, un pensamiento o una emoción demoníaca que no era verdadera. Ahí en su mente o tal vez a través de otra persona hablando, tal vez el diablo hizo eso una sola vez, pero ahora esa persona no practicó las disciplinas espirituales que debía. Según la palabra de Dios, que es renovar tu mente con la verdad y la palabra de Dios, someterte a su verdad, resistir al diablo para que él huya. Hablar solo palabras de vida y no palabras de muerte. No medites ni verbalices cualquier emoción o pensamiento que tengas, porque a veces esos pensamientos y emociones están influenciados por las mentiras del diablo. Entonces, a veces la persona no ha rechazado las mentiras del diablo. Ella no siguió la disciplina espiritual. Y entonces ese ataque del diablo simplemente influyó en esa persona para que siguiera viviendo en esa mentira. Entonces, ni siquiera es que el diablo esté constantemente enviando ataques contra ella, sino que ella misma se está aferrando y está de acuerdo con esa mentira que el diablo envió. Día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, ella está caminando con eso y ahora ese único ataque del diablo, ella permitió que eso moldeara su identidad, que moldeara su futuro. Entonces, ¿sabes? Respondiendo a tu pregunta, es muy importante que las personas tengan los ojos abiertos y que estén preparadas para saber cómo seguir los mandamientos de Dios como estos, que compartí estos mandamientos, principios fundamentales, muy básicos e importantes, de cómo ser una creyente, de cómo caminar en autoridad sobre el diablo y caminar en la voluntad de Dios. Ten paz en la mente para que las puertas puedan ser cerradas al diablo y puedas caminar en la voluntad de Dios. Entonces, debes conocer lo que pasa en el reino espiritual, pero también necesitas saber el poder que tienes. No siempre es el diablo luchando contra ti todo el tiempo. A veces no has asumido tu autoridad y poder en Cristo para rechazar al diablo y avanzar. En realidad, de Dios. Amén, entendí, es realmente la Biblia. El propio Dios le dijo al profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Vi que tú también traes muchos mensajes, muchas predicaciones con enseñanzas, y creo que eso es fundamental. Porque si una persona es liberada, pero no renovó su mente, el propio Jesús dijo que van a regresar más demonios todavía y la van a atormentar, y su estado será peor que el primero. Entonces, la enseñanza realmente tiene que formar parte del ministerio. Y le doy gracias a Dios porque tú has predicado, has intentado mostrarle a las personas que no necesitamos temerle al diablo. Incluso, yo creo que tenemos miedo del diablo hasta que descubrimos que Él es quien nos teme a nosotros, por aquel que está en nosotros, el Espíritu Santo. Entonces, es muy triste ver que las personas siguen aprisionadas después de 10, 20, 50 años dentro de la iglesia, porque no han entendido quiénes son en Cristo, la posición que tienen en las regiones celestiales, sentados con Cristo por encima de toda potestad, todo principado. Entonces, alabado sea Dios por eso, por esa visión que Dios te ha dado. Y ahora vamos a hablar un poco sobre el avivamiento, porque vas a venir a Brasil en enero. Vamos a hablar de la fecha personal en un momento y de cómo va a ser.
pero me gustaría saber si Dios te dio alguna revelación sobre Brasil, porque yo mismo tuve un sueño. Viví un tiempo en Estados Unidos y una noche tuve un sueño de que Dios estaba derramando el avivamiento, comenzando por las casas, por las familias. Y en ese sueño yo estaba dentro de una casa, en una favela de Río de Janeiro. Y cuando entré en la sala, había tantos milagros, tantas curaciones. Me quedé maravillado y pensé, está sucediendo el avivamiento. Entonces cerré la puerta de esa sala y fui a otra casa en la favela. En el momento en que abrí la puerta, me impresioné porque había paralíticos levantándose, personas siendo sanadas, transformadas. Y entonces desperté del sueño. En ese momento llamé a mi esposa, la desperté y le dije, amor, Dios me reveló. Va a suceder un avivamiento porque era tan real el poder de Dios. Estaba así en el aire, ¿sabes? Y vi ese mover sobrenatural de Dios. Y entonces pasaron 2 días y fui a una iglesia americana y estaba ahí en el culto. De repente, el pastor de la iglesia, él también es americano, él dijo, mira, quiero invitar a una joven aquí que quiere contar un sueño que tuvo y está impactada. Y esa mujer americana, ella contó que la próxima vez que Dios hará un gran avivamiento será en Brasil. Y ella aún le preguntó al Señor, ¿y tal país? ¿Y aquel otro? Y Dios lo confirmó con ella a través de una visión que sería en Brasil. Me gustaría saber de ti si Dios también te reveló algo sobre eso. Sé que hay varias personas que han estado teniendo algún tipo de revelación desde hace tiempo. Y sé que hoy estás en Los Ángeles y Dios ya está trayendo ese avivamiento allí. Me gustaría que hablaras sobre eso. Sí, entonces en la Biblia vemos este principio de fe y hambre. Tantas veces Jesús dice, cree y serás sanado, y en otras ocasiones la persona es sanada, y solo entonces Jesús habla con ella y le revela, fuiste sanada por tu fe. Como en el caso del centurión, Jesús iba a su casa para sanar a su sirviente, pero el centurión, él tenía tanta fe que le dijo a Jesús, ¿sabes? Ni siquiera necesitas venir personalmente. Puedes simplemente decir una palabra y yo sé que mi sirviente será sanado. Y Jesús responde, jamás vi una fe así. Wow, tu sirviente está sanado por tu fe, exactamente como creíste, tu sirviente está sanado. Pero a veces vemos lo contrario. En la ciudad natal de Jesús, casi no pudo hacer milagros debido a la incredulidad de ellos. Entonces la fe y el hambre van juntas, son muy parecidas. Quiero decir, la fe es creer que Dios puede hacer algo, y cuanto mayor es la fe, mayor es el hambre. Ahí es donde entra el hambre. Ese sentimiento de Señor, yo creo que puedes hacer esto y quiero que lo hagas, quiero que manifiestes tu poder. Quiero la sanidad, quiero la liberación, te quiero a ti, creo en ti y te deseo. Y por eso la Biblia dice que aquellos que tienen hambre serán saciados. Entonces hay lugares alrededor del mundo que son como la ciudad natal de Jesús, donde el avivamiento no es tan grande durante el año. Porque Él no puede hacer tantos milagros por falta de fe y por falta de hambre. Pero hay otros lugares en el mundo, y Brasil es uno de ellos, donde hay una gran fe y hay una gran hambre. Veo algo proféticamente sobre Brasil, que es una disposición para aceptar al Señor. Cuando Jesús vino, los fariseos que amaban a Dios, cuando Dios vino de una manera nueva, ellos rechazaron a Dios, pero creían que seguían adorándolo, cuando en realidad estaban rechazando a Dios, porque no querían recibirlo viniendo de una forma nueva. Ahora, el avivamiento que está sucediendo, Dios está haciendo algo nuevo, pero en realidad no es tan nuevo así. Es en realidad una restauración. Lo que Él está haciendo es restauración.
Es una restauración de lo que Jesús hacía en los evangelios, una restauración de lo que Dios hacía en el libro de los Hechos. Por medio de apóstoles, discípulos originales y ministros fieles, Dios restaura lo que Él es. Se perdió mucho. La revelación del vino nuevo fue descartada y en gran parte perdida, y nuevamente reemplazada por la doctrina del vino viejo, la que tenían los fariseos. Muchas personas están siguiendo la doctrina del vino viejo y actúan como los fariseos que rechazaron a Jesús. Ese es el mayor obstáculo para el avivamiento en el mundo. Hoy, las personas no quieren recibir la cosa nueva que Dios está haciendo, que es simplemente la restauración de lo que ya está en nuestras Biblias. Pero tienen dificultad con eso. La religión es realmente un obstáculo. Las personas, pero la manera de aceptar a Dios es a través de la humildad. Es a través de la humildad que Dios puede abrir nuestros ojos espirituales, pureza de corazón y humildad. El escepticismo, cuando eres tentada por él, te impide ver a Dios. Eso fue lo que les pasó a los fariseos. Entonces, yo veo en Brasil que ya existe un despertar de la visión espiritual, donde hay esa aceptación de Jesús que muchas naciones no aceptaron. De esa forma yo veo en Brasil que las personas rechazaron ese espíritu religioso, ese espíritu de los fariseos. Y sus ojos vieron más que en otras naciones, sus ojos vieron que eso es Dios. Y yo quiero a Jesús, yo lo quiero cuando Él venga y haga algo nuevo, yo quiero a Jesús. Cuando Él se mueva a través de vasos débiles y tontos, yo lo quiero. Quiero que se haga la voluntad de Dios, no me importa cómo se vea. No estoy atada a la tradición, no estoy atada a la religión, no estoy atada a mis costumbres. Yo solo quiero a Jesús de forma pura y quiero que Él haga lo que Él quiera. Veo ese espíritu especial, un espíritu de pureza, de corazón y humildad en el pueblo de Brasil. En general, eso es diferente. Eso diferencia a Brasil de otras naciones. Ya he ministrado en cerca de 200 y pocos eventos de avivamiento, eventos en 20 países diferentes, desde que vi el avivamiento surgir en mi iglesia, en Los Ángeles, en 2021. Y te digo que nunca he visto un hambre como la que vi para este evento que se acerca en Brasil. Eso me sorprendió. Me quedé impresionada. Yo ya sabía que Brasil tenía hambre, pero no sabía que era hasta ese punto. Incluso cuando anunciamos el evento y la forma en que la gente respondió con entusiasmo, con expectativa, con hambre de encontrarse con Jesús, con hambre de que Dios las tocara y de que Dios hiciera lo que Él quisiera. Y entonces, la cuestión es que Dios ama a todo su pueblo. Dios ama a todo su pueblo. Pero Él dice en la Biblia, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. La mayoría de las personas no está recibiendo todo de Dios, no están recibiendo la plenitud del avivamiento y no están recibiendo todos los milagros que Dios quiere, por falta de fe, por falta de hambre y, generalmente, por orgullo. Pero veo en Brasil que Dios se está preparando para liberar su poder, para liberar su gloria de una manera que la mayoría del mundo nunca ha visto. Creo que porque las personas desean que Jesús haga lo que Él quiere en Brasil, creo que será como un nuevo día de Pentecostés que va a encender al mundo. Creo que Dios se está preparando para hacer una señal y una maravilla en Brasil que va a sorprender a todo el mundo. Creo que Brasil entrará en la historia del avivamiento, como una nación que quería a Jesús, y donde Él pudo actuar de maneras más grandes que nunca, porque ellos lo desearon. Ellos estaban en unidad, como el pueblo en el día de Pentecostés, y por eso Dios pudo derramar su espíritu. Y eso impactó al mundo hasta hoy, por lo que Dios hizo con esas personas que tenían corazones puros delante de Él. Sabes, en la Biblia, cuando Dios realizó esos milagros a través de Moisés en Egipto, las señales y maravillas, la división del Mar Rojo. Lo que pasa es que la gente en otros lugares empezó a escuchar sobre esos milagros.
Ellas empiezan a tener reverencia por Dios, donde antes no tenían, porque escucharon sobre las señales y maravillas que fueron hechas en Egipto por su Dios. Empezaron a tener respeto por Dios. Algunos incluso llegaron a tener fe en Dios. Hasta muchos egipcios llegaron a creer en Dios. Y eso fue antes de los días de Internet. Eso fue antes de los días del teléfono, la televisión y las noticias. Viajando rápido, fue una señal y una maravilla que la gente pudo escuchar en todo el mundo. Y eso cambió el mundo, haciendo que otras personas quisieran recibir a Dios. Entonces yo creo que eso es lo que Dios va a hacer en Brasil, que Él se está preparando para derramar un avivamiento como el mundo nunca ha visto en Brasil. Y no solo Brasil. Será transformado, incendiado y reavivado, pero eso va, literalmente, encender el fuego del avivamiento que se extenderá por todo el mundo. Será una señal y una maravilla que moverá corazones, que abrirá ojos espirituales en todo el mundo, alrededor de todas las naciones. Aleluya, gloria a Dios. Yo también creo que ese momento está llegando y el avivamiento en realidad es ahora, como siempre dices, ¿verdad? Y recuerdo que me convertí en el año 2002. Había un gran movimiento en Brasil que comenzó años antes. Y soy fruto de ese avivamiento que hubo en 2002, donde varios ministerios fueron levantados. Y mucho mover de Dios, las personas con mucha sed, mucha hambre. Pero lo que percibo es que muchas personas no supieron lidiar con todo eso y entonces se infiltraron, ¿verdad? Aprovechadores, falsos profetas, falsos pastores. La iglesia no tuvo la madurez para sostener ese avivamiento. Entonces, hoy existen muchas personas heridas en Brasil, personas que van a las iglesias o que ya dejaron de ir a las iglesias, pero ellas tienen la llama del Espíritu Santo dentro de ellas, que está ahí en el corazón y que necesita ser activada de nuevo, así como Pablo le dijo a Timoteo: reaviva el don que hay en ti, entonces que Dios pueda usarte. Estaré en oración, sé que muchos ya oran para este momento. Sé que tu único propósito es exaltar el nombre de Jesús, hacer la voluntad del Padre, y creo que muchos milagros van a suceder señalando a Jesús, que es el objetivo. Y así me gustaría que trajeras un mensaje para las personas aquí en Brasil sobre lo que pueden esperar en este evento. Y antes de que traigas ese mensaje, sí, me gustaría que contaras un poco sobre el día, incluso si no me equivoco. Es al principio, ahora en enero. Cuéntanos qué día va a ser, dónde va a ser, incluso para el público. Voy a dejar aquí el enlace, aquí abajo del video, para que ustedes hagan clic. Ya hagan su inscripción, tienen que reservar su inscripción, es totalmente gratis. Pero si Dios toca tu corazón, puedes contribuir con esta obra. Porque claro, va a haber costos, varios costos, no va a ser barato esto, pero si Dios toca tu corazón, tú también puedes bendecir el ministerio de ella. Entonces, cuéntanos un poco más sobre este evento. Sí. Yo creo que veremos la Biblia cobrar vida. Creo que será un momento como aquel del apóstol Pedro cuando él ministraba. La Biblia dice que todos bajo su sombra eran sanados y liberados. Me quedé maravillada al ver a Jesús moverse y tocar a las personas de una manera tan impactante, de una manera tan rápida, con facilidad, sin lucha, sin esfuerzo físico, ¿sabes? Es diferente de lo que muchos están acostumbrados a ver. Muchas veces es así. Las personas creen que necesitan una oración individual con un siervo de Dios para ser sanadas, y que eso venga acompañado de mucho ruido, gritos e incluso fuerza física. Pero lo que he visto es lo opuesto a eso hoy, en este avivamiento, en la forma en que Dios se ha movido, y eso es lo que vemos en la Biblia. No vemos a Jesús luchando, no vemos, ¿sabes? En el caso de Pedro, las personas solo se ponían bajo su sombra y eran sanadas y liberadas. Ni siquiera estaban siendo tocadas físicamente. Él no necesitaba gritar palabras. Ese es el poder de la unción. Y en este evento, en el avivamiento en São Paulo, la unción, que es el poder de Dios, estará presente, y es el poder de Dios, el mismo Dios viniendo en poder. Él va a tocar a cada persona que esté ahí, a cada persona que esté ahí. La unción y el poder de Dios te tocarán.
va a alcanzar todas sus necesidades. Las personas vendrán por varios motivos, con diferentes necesidades, con cosas diferentes en las que creen que Dios hará. Muchas personas vendrán buscando liberarse de ansiedad, depresión, adicciones y tormentos mentales, de problemas de sueño, de pensamientos suicidas, de la división y la falta de unidad en el matrimonio y en las relaciones y problemas financieros. Y muchas personas vendrán creyendo que Dios las sanará de enfermedades, de todo tipo de dolencias, de enfermedades terminales, de dolores. Algunos vendrán creyendo en milagros creativos, donde algo está muerto en el cuerpo o ni siquiera existe en el cuerpo, creyendo que Dios hará un milagro creativo que revivirá lo que estaba muerto, que Dios creará algo que no existe. Yo estoy diciendo que yo creo. Yo sé que todo es posible con Dios cuando el poder de Dios está realmente presente, cuando nos alineamos con los principios de Dios, sobre cómo recibir milagros, sobre cómo recibir su poder, que es posicionarse donde el poder de Dios está siendo liberado, como en los tiempos de Pedro y Pablo. Y simplemente tener fe es todo lo que necesitas hacer. Y también te animo a que te prepares pensando en lo que quieres dejar cuando vengas, porque ese es un principio espiritual de simplemente rechazar la porción del diablo en tu vida. Entonces piensa así: voy a recibir sanidad, liberación, y el diablo ya no puede controlar mi vida. Voy a renunciar a esos yugos del diablo, a esas fortalezas del diablo, la enfermedad que él trajo a mi vida, y yo voy a recibir mi herencia como hija de Dios, que es la sanidad por sus heridas. Yo soy sanada. Hoy es mi día de recibir. Ven con esa expectativa, en fe, y yo sé que Dios te va a tocar, yo sé que Él te va a sanar y a liberar. Él derramará su espíritu. Él va a derramar su fuego sobre ti, Él va a derramar su unción sobre aquellos de ustedes que desean ser usados por Dios en su poder. Y Él hará mucho más de lo que puedes imaginar. Yo creo que Dios hará miles y miles y miles de milagros por todo el estadio. Creo que su poder te van a encontrar a cada persona. Y ellas tendrán un encuentro divino y personal con Jesús que cambiará sus vidas para siempre. Creo que será monumental, histórico, creo que esto va a cambiar el mundo, así que te animo a no perderte. Gloria a Dios. Yo también creo que Dios va a obrar de manera maravillosa ahí, como siempre lo hace. Pero va a ser algo nuevo, algo diferente. Como dijiste, es vino nuevo que la estructura antigua ya no va a soportar. Entonces yo quiero estar involucrado en todo lo que Dios esté haciendo aquí en la tierra, y creo que Dios va a hacer algo grande ahí. Entonces me gustaría mucho que ahora hicieras una oración. Yo sé que hay personas aquí que nos están escuchando que están exactamente de la manera que tú mencionaste, pasando por problemas en el matrimonio, con enfermedades, por dificultades, en todas las áreas, y todos queremos recibir la unción que viene de Dios. Así que hago una oración por nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. Va a atravesar la pantalla ahora y te va a tocar. Para cualquiera de ustedes que necesite liberación o sanación, eleva tu fe ahora para recibir el poder de Dios sobre tu vida en este mismo momento. Gracias, Jesús. Declaro ahora que toda fortaleza que te ha estado reteniendo, que te ha impedido avanzar en la vida, algunos de ustedes se sienten atrapados. Has trabajado duro, pero no has visto la cosecha de tu siembra. Sientes que el trabajo de tus manos no es bendecido. No sabes qué hacer para seguir adelante. Declaro ahora que esa opresión demoníaca de estancamiento y esterilidad en tu vida sea removida. Ahora en el nombre de Jesús, amén, para que puedas avanzar de gloria en gloria y que el trabajo de tus manos sea bendecido. Que veas el favor de Dios en tu vida, que puertas se abran en el nombre de Jesús. Ahora veo personas luchando contra adicciones. Declaro ahora que todo espíritu de adicción salga ahora en el nombre de Jesús. Y veo a algunas personas luchando contra pensamientos oscuros. Algunos de ustedes están sintiendo esa presión de la depresión que comenzó con pensamientos negativos. Algunos de ustedes tienen pensamientos de muerte. Declaro ahora que todo espíritu de muerte, todo espíritu suicida, se vaya ahora en el nombre de Jesús. Y veo a algunas personas tan asustadas, con miedo de tantas cosas.
Algunos de ustedes tienen miedos irracionales y eso les está impidiendo seguir su llamado. Declaro ahora que ese espíritu de miedo tiene que salir en el nombre de Jesús. ¿Hay algunos de ustedes que tienen miedo de lo que piensan las personas? Miedo de hablar sobre Jesús, de compartir su testimonio y de hablar frente a las personas. Ese miedo debe irse en el nombre de Jesús. Declaro que toda opresión demoníaca desaparezca de todos ustedes, sean libres, y le digo a toda enfermedad que se vaya ahora. Todo dolor se va. En el nombre de Jesús, gracias, libero el fuego del Espíritu Santo sobre todos ustedes. Y que el poder de Dios te llene, que seas lleno de paz y de alegría, que seas lleno hasta rebosar con la alegría del Señor, con el celo del Señor. Y que tengas tanta pasión y fuego en tu corazón, una nueva pasión por Jesús, para que se haga su voluntad, para tocar su corazón y para que su reino avance. Que tengas una pasión y una compasión más grandes por las personas, para que ellas lo encuentren, para que entren en el reino y sean liberadas en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Yo creo que Dios ya liberó la unción. Yo creo que va a ser un nuevo tiempo. Y tú eres parte de esto. Tú no eres brasileña, pero yo creo que Dios ya puso en tu corazón un gran amor por los brasileños. Y estoy muy feliz de haber participado, de que hayas aceptado la invitación. Así que vamos juntos, nos vemos allá en enero. Entonces, amigos, voy a dejar el enlace aquí. Ahora ve y haz tu reserva. Va a ser un día memorable para nuestro país y también para tu vida. Catherine, mira, muchas gracias. Que Dios te bendiga mucho y que Dios multiplique sus bendiciones en tu vida en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias. Fui tan bendecida y honrada de estar aquí, de conocerte y simplemente de poder hablar sobre Jesús contigo. Así que muchas gracias, gracias por tu amor por el pueblo de Brasil. Deseo que reciban más de Dios y que sean liberados. Aleluya, amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, amigos, compartan este video, mándenlo a más personas, inviten a gente a este evento maravilloso y los esperamos ahí ese día, en enero. Toda la información estará en el enlace abajo, ¿de acuerdo? Que Dios los bendiga. No olviden suscribirse a mi canal. Mi propósito es ayudarte a crecer en tu caminar con Dios. Dios te bendiga, Catalina. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. muchas gracias, que Dios te bendiga y me voy.